Cuando hablamos de sentencia firme de divorcio, significa que la sentencia está firme y ejecutoriada, por lo tanto, o no se han presentado recursos en contra de ella, o bien si se presentaron los recursos, están todos agotados y están todos resueltos. Por lo tanto, el divorcio, sin lugar a duda, que es una de las causales hoy día, si no la más importante de término de las relaciones matrimoniales en nuestro país. Entonces, lo primero que tenemos que señalar respecto del divorcio, que estamos en presencia, a diferencia de la sentencia firme de nulidad matrimonial, aquí estamos en presencia de un matrimonio absolutamente válido. Un matrimonio que ha cumplido con todos los requisitos de existencia y de validez. ¿De acuerdo? Si no, estaríamos en presencia frente a un matrimonio nulo por la causal de nulidad que regula la ley de matrimonio civil. Ahora, ¿qué es lo que se produce en el divorcio? ¿No? En el divorcio, si bien es cierto que el matrimonio es válido, pero debido a circunstancias de la vida, sobreviene, ¿no?, un deterioro de la relación matrimonial, de esta comunidad de vida entre los cónyuges, ¿no? Por lo tanto, la doctrina hoy día señala que en la ley de matrimonio civil, la antigua ley de matrimonio civil del año 1884, que estuvo vigente hasta la entrada en vigencia de la nueva ley de matrimonio civil el año 2003, existía lo que se llamaba, por la doctrina, el divorcio relativo, ¿ya? Y este divorcio relativo producía efecto en diferentes ámbitos, como por ejemplo en materia sucesoria, o algunos derechos y deberes recíprocos contra los cónyuges, pero lo más importante y esencial, que el régimen antiguo del divorcio mantenía vigente el matrimonio, por lo tanto era un divorcio sin disolución del vínculo matrimonial. En consecuencia, lo que nosotros dijimos en clases anteriores es que el sistema antiguo del divorcio es lo que es la separación judicial hoy día. Por lo tanto, podríamos decir que en cuanto a la institución de la separación de hecho o judicial propiamente tal, si bien es cierto que la separación de hecho es una nomenclatura nueva, en la realidad fáctica en Chile, la separación de hecho se asimilaba al abandono del hogar común, ¿no? Vale decir, cuando uno de los cónyuges pescaba su maleta y abandonaba el hogar común. Y la separación judicial es propiamente tal el divorcio relativo. Por lo tanto, el régimen de separación judicial, para dejarlo claro, si bien es cierto que uno podría decir, sí, está incorporado a la ley de matrimonio civil y podría ser como una institución nueva dentro del derecho de familia en Chile, la verdad es que no lo es. Porque la separación judicial es el equivalente al divorcio antes, vigente, digamos, antes de la entrada en vigencia de la ley. Por lo tanto, no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo, sin lugar a duda, es el divorcio. Pero ¿el divorcio en qué sentido? El divorcio como término del vínculo matrimonial. Porque antes existía el divorcio, pero solo como separación de cuerpo, por lo tanto, obviamente se suspendían ciertos deberes y derechos recíprocos entre los cónyuges. Por ejemplo, era el de la convivencia, el de convivir juntos, ¿no? Porque obviamente que se producía una separación de cuerpo. El divorcio era, digamos, ese era el régimen que existía en Chile, ¿no? Hasta ese tiempo. Por eso entonces de que se le llama por los autores un divorcio relativo opuesto al divorcio absoluto, porque era un divorcio relativo porque permitía, digamos, la separación entre los cónyuges, pero no ponía el vínculo matrimonial, ¿no? Por eso entonces se le llamaba divorcio no relativo. Ahora, lo que les quiero plantear en las transparencias siguientes, básicamente hacer una síntesis, ¿no?, de la discusión que se produjo antes de la entrada en vigencia de la nueva ley de matrimonio civil, el año 2003, durante la tramitación del proyecto de ley y antes de la tramitación del proyecto de ley, hubo aproximadamente entre 7 y 8 proyectos de leyes presentados en diversas épocas históricas y por diversos parlamentarios, en donde obviamente se trató de discutir, ¿no?, la materia del divorcio vincular, ¿no? O sea, que ponía término al matrimonio. Por lo tanto, hubo artículos, son muchos los artículos, ¿no?, que salieron a la luz,
Y simplemente yo lo que les quiero acá, dada la importancia y relevancia de esta institución del divorcio, lo que les quiero acá simplemente es dejar algunos argumentos, ¿ah?, que daban aquellos que estaban a favor del divorcio vincular, que eran los divorcistas, ¿no? Y aquellos que estaban en contra del divorcio vincular y que eran los antidivorcistas, ¿no? Simplemente son extractos de ideas, yo las voy a desarrollar, ¿no?, respecto de los argumentos que se daban a favor y en contra del divorcio, antes obviamente no de la entrada en vigencia de la ley, ¿no? En primer lugar, ¿no?, los que estaban a favor del divorcio señalaban, ¿no?, que la realidad de los matrimonios rotos en Chile, ¿eh?, que formaban nuevas familias, estaban al margen de la ley. Porque, y esto, digamos, provenía, ¿no?, de que se decía que cuando se producía el rompimiento de una pareja, de la relación de una pareja, ¿no?, y la pareja ya no quería nuevamente volver a vivir junta, no quería reconciliarse, entonces la salida que le daba el sistema jurídico en Chile era el divorcio, pero como sabemos, no era un divorcio que pusiera término a la relación matrimonial. Por lo tanto, lo que se producía en gran escala eran una suerte de situaciones de hecho, de convivencias de hecho, vale decir, por ejemplo, un soltero que se iba a vivir con una persona casada que se había separado y que se había ido de la casa, ni siquiera divorciado, o bien, digamos, dos personas que habían estado casadas y que seguían casadas y que por lo tanto se juntaban para rehacer su vida, y dentro, digamos, de esa unión de hecho, obviamente surgían hijos, y por lo tanto también surgía una segunda familia, ¿ya? Pero esta familia estaba al margen de la ley. ¿Por qué? Porque sus padres no estaban casados y por lo tanto quedaban fuera, digamos, de muchos derechos y obligaciones recíprocas entre los cónyuges. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, respecto a estas parejas, ¿no?, si en estas relaciones de convivencia de hecho se producía una separación, entonces la mujer, que normalmente se quedaba al cuidado personal de los hijos, no podía demandar de alimento al marido porque no tenía la calidad de cónyuge, solamente demandaba como representante legal de su hijo menor y por lo tanto podía demandar alimentos para sus hijos y no para ella. O sea, había ahí obviamente una discriminación importante, ¿no? Y por eso entonces se decía que estas nuevas familias estaban al margen de la ley porque tampoco no tenían ningún estatuto que la regulara propiamente tal. En segundo lugar, se decía de que en la práctica no había un divorcio consensual encubierto, o sea, si bien es cierto que existía el divorcio relativo sin disolución del vínculo, en definitiva existía un divorcio de común acuerdo entre los cónyuges, y este era el que se tramitaba a través de la nulidad por incompetencia del oficial de registro civil, ¿ya? ¿Y cuál era la limitación, ¿no?, de ingresar a este sistema de nulidad, pero que era un divorcio encubierto? Porque, como yo le explicaba en clases anteriores, todo se hacía de común acuerdo entre los cónyuges, aquí no habían peleas. Ahora, obviamente que los cónyuges que estaban peleados no iban a llegar, digamos, a poner término al matrimonio a través de esta vía, pero los que estaban de acuerdo, porque ya habían rehecho sus vidas, ya habían formado nuevas familias cada uno y por lo tanto querían terminar con la familia que tenían, ¿no? Y eso lo hacían a través de la nulidad de matrimonio. Pero el problema era que solo podían tener acceso al término del matrimonio por esta vía y por esta causal aquellas personas que tenían el acceso a un cierto nivel o ingreso económico. Por lo tanto, ni pensar alguna familia que vivía solamente con un ingreso mínimo de poder pagar una sentencia de nulidad de matrimonio. Era imposible, era impensable, porque las nulidades eran muy caras. Imagínense ustedes que cuando recién comenzaron a tramitarse una nulidad, costaba en la época 3 millones de pesos. Y luego, cuando esto se masificó, los abogados cobraban 300 o 400 mil pesos, pero aún así, para una familia, ¿no?, que vivía con el mínimo, obviamente pagarle a un abogado 300 o 400 mil pesos era, digamos, inalcanzable. O bien lo solventaba solamente el costo, ¿no?, uno de los cónyuges, el que
tuviera, ¿no?, una mejor situación económica. Por lo tanto, lo que quiero decir es que esto no está más masificado y por lo tanto no todas las familias podían acceder, ¿no?, a este sistema, ¿no?, del divorcio encubierto consensual a través de demandar la nulidad del matrimonio por la incompetencia, ¿no?, del oficial de registro civil. ¿De acuerdo? Y también otro elemento que se esgrimía respecto de los divorcistas era el siguiente, ¿no? Mire, si en materia penal hay personas que cometen un delito y vuelven a cometer el mismo delito, ¿m? Y la ley le da la posibilidad de redimirse. ¿Por qué entonces no darle la posibilidad a aquellas personas que estuvieron casadas, que por ese motivo se produjo el rompimiento del matrimonio? ¿Ah? ¿Por qué no darle una segunda oportunidad para poder rehacer sus vidas? Y entonces también era un argumento que se esgrimía, decía, bueno, pero si el delincuente tiene la posibilidad de una segunda oportunidad, ¿por qué entonces no tienen las personas que no son delincuentes, que se produjo el rompimiento matrimonial, que ya no quieren seguir unidas o atadas, ni tampoco casadas, bajo un vínculo matrimonial? Bueno, démosle una segunda oportunidad y por lo tanto, ¿no?, que puedan volver a casarse. Entonces, esos eran los principales argumentos. Hay otros, por supuesto, ¿ya? Pero estos eran los principales argumentos que se esgrimían por aquellos que estaban a favor del divorcio. Pero también debo señalarle, ¿no?, que existían fundamentos en contra del divorcio vincular, ¿ya? Y entonces estas eran las corrientes que se llamaban, ¿no?, los antidivorcistas, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran los principales, digamos, argumentos, fundamentos que se daban a este respecto? Primero decían que la indisolubilidad del vínculo matrimonial era un elemento intrínseco del matrimonio y la disolubilidad, ¿no?, como causal de término, vulneraría el artículo 1, el inciso 2 de la Constitución Política de la República, que decía que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y el inciso final, que decía que es deber del Estado proteger a la familia y propender a su fortalecimiento. Obviamente esto sobre la base de aquellos autores que sostenían y señalaban que la familia está compuesta por el matrimonio y los hijos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, descartando la posibilidad de que exista un concepto amplio de familia. Por lo tanto, estos autores obviamente señalaban de que al ponerle término al matrimonio, ¿no?, a través de la causal, a través del divorcio vincular, esto obviamente acarreaba una infracción a estas normas constitucionales, ¿ya? En segundo lugar, sostenían estas corrientes, ¿no?, que el divorcio acarrea más divorcio, ¿no?, y que la faceta tanto, y que afecta tanto esto a los hijos como a los cónyuges, quienes presentan altos trastornos psicológicos serios como depresión, ansiedad, drogadicción y alcoholismo, y cuya tasa de suicidio es superior a la de los solteros, casados o viudos. O sea, en el fondo, lo que querían estas corrientes es señalarnos, ¿verdad?, que era peor el remedio que la enfermedad. Y por lo tanto, obviamente que el divorcio no hacía feliz a las personas que se divorciaban y que volvían a contraer matrimonio. Mire, si uno lo pudiese decir de otra forma, ¿no?, estas corrientes antidivorcistas lo que trataban era de demonizar el divorcio. ¿De acuerdo? O sea, el divorcio no iba a ser la solución para la felicidad, ¿no?, o para la reanudación de una vida nueva en común con otra persona, ¿no? Y tal fue el punto de esta corriente antidivorcista, ¿no?, que durante la tramitación del proyecto de ley, algunos parlamentarios de las bancadas más conservadoras, llámese UDI, Renovación Nacional y Democracia Cristiana, sostuvieron la posibilidad de que se incorporara la facultad de que los cónyuges pudiesen renunciar a la celebración del matrimonio, impetrarnos, ¿verdad?, la acción de divorcio, ¿no? Y por lo tanto, eso significa, y eso, digamos, de poder renunciar, ¿no?, a la acción de entablar el divorcio, podría traer que en un momento se determinó, por ejemplo, las capitulaciones prematrimoniales, los cónyuges podían renunciar a ejercer la acción de divorcio. Por lo tanto, íbamos a tener matrimonios en los cuales, si los cónyuges renunciaban a ejercer la acción de divorcio, no se iban a divorciar y por lo tanto iban a ser para toda la vida, ¿de acuerdo? Ahora,
Pero ¿cuál fue el componente importante y esencial para poder rechazar esta posibilidad que en un momento estuvo incorporada al proyecto de ley que se tramitó, ¿no? Al último proyecto de ley que se tramitó en el Congreso, ¿no? El argumento que quiero que lo entiendan fue el siguiente. Decían, mire, si ahora bajo la nueva ley de matrimonio civil se va a permitir que los matrimonios se celebren ante un oficial del culto religioso, de una personalidad jurídica de derecho público, entonces pudiese ocurrir, ¿no?, que al momento de la celebración del matrimonio, ¿ah?, al momento de celebrar el matrimonio ante el ministro, si por ejemplo fuera un ministro de la Iglesia Católica que está en contra del divorcio, el ministro, ¿no?, de culto religioso, ¿ah?, pudiese inducir, ¿ah?, a los contrayentes al momento de la celebración del matrimonio a realizar esta declaración de renuncia de la acción de divorcio, ¿no? Entonces eso podía ser peligroso. Por lo tanto, finalmente se sacó esta posibilidad, ¿ah?, de que los cónyuges o contrayentes, ¿no?, pudiesen haber renunciado a la acción de divorcio, ¿no?, al momento de la celebración del matrimonio, ¿ya? Eso fue lo que finalmente se eliminó y hoy día no existe esa posibilidad de que los contrayentes o los esposos, ¿no?, puedan, o los cónyuges puedan renunciar, ¿no?, a ejercer o impetrar, ¿no?, la acción de divorcio. Ahora, obviamente que también dentro de estos argumentos, ¿no?, existían también razones religiosas, pero las razones religiosas más dicen relación con cuestiones de índole moral, ¿no?, y también con cuestiones de obligatoriedad o situaciones o argumentos de obligatoriedad, ¿no?, que escapan, digamos, de los fundamentos jurídicos. Algunos de ustedes me dirán, sí, pero resulta que hay ciertos cultos religiosos, ¿ah?, o ciertas religiones, ¿no?, o ciertas iglesias, ¿ah?, donde no permiten a las personas, ¿ah?, que se puedan divorciar. Pero esa no es un tema legal, sino que es un tema más que nada que dice relación con las normas morales o con las normas religiosas. O sea, cada uno, ¿ah?, de las personas que cultiva un culto, ¿ah?, religioso, ¿ah?, tendrá que sujetarse a las normas religiosas, ¿no? Pero no existe podría existir una obligación moral, pero no una obligación legal, ¿no? Entonces, estos eran los principales fundamentos, ¿ah?, que esgrimían los divorcistas y los antidivorcistas para estar a favor y en contra de una ley en Chile, ¿no?, que reconociera y regulara, ¿no?, la posibilidad del divorcio, ¿no? Eran, ¿no?, los argumentos. Ahora, también es importante señalar a este respecto y a modo, digamos, introducción del divorcio, ¿no?, que si uno mira la ley, el artículo 55 y siguientes de la ley de matrimonio civil, ¿no?, donde se regula el divorcio en Chile, y uno mira el artículo 102 del Código Civil, que define el matrimonio como aquel contrato por el cual uno y la mujer se unen actual y indisolublemente, la palabra indisoluble, sin lugar a duda, que viene a ser contraria al divorcio, porque indisoluble es algo que no se puede disolver, que no se puede ponerle término, es una unión, ¿no?, al cual no se le puede poner término. Entonces, obviamente que ahí, obviamente que hay, ¿no?, un contrasentido, y el Ejecutivo propuso eliminar este vocablo de indisoluble, el artículo 102, ¿ah?, y los parlamentarios lo estimaron innecesario, invocando la excepcionalidad de la disolución por divorcio. En el fondo, para serles bien sincero, ¿no?, esto fue sometido a los acuerdos que hubo entre la bancada de los diputados y senadores conservadores con la Iglesia Católica, básicamente, que era la que, junto con otros cultos religiosos, se oponían, ¿no?, a que se consagrara el divorcio en Chile. Y por lo tanto, como una suerte de concesión, ¿no?, entonces se dejó la palabra indisoluble en el artículo 102. Ahora, a mi juicio, si tenemos un divorcio que pone término al matrimonio, para mí el matrimonio es hoy día, se puede disolver. Y por lo tanto, desde mi perspectiva, aquí lo que ha operado ha sido una derogación tácita, parcial de la ley. O sea, la palabra indisoluble, la verdad que hoy día no quiere decir nada, porque todos los matrimonios pueden terminar a través
del divorcio, ¿ya? Ahora, agregaron además los parlamentarios, para mantener esta palabra indisoluble, que el carácter indisoluble dice relación con la intención de los contrayentes y no con la naturaleza propia del matrimonio. Claro, la intención de los contrayentes, obviamente que se explica de la siguiente forma, ¿no? Cuando usted decide tomar la decisión de casarse, usted al momento en que pide la hora al registro civil o se está casando ante un ministro de culto religioso, jamás va a estar pensando que se va a divorciar, sino ¿para qué me caso, no es verdad? A lo mejor no me caso y sigo viviendo, digamos, en pareja. Y de hecho hay muchas parejas jóvenes que eluden, ¿no? La posibilidad de casarse. Conozco varias dentro de mi entorno, ¿ah? Que están conviviendo y que eluden, ¿no es verdad?, ese tema del matrimonio. Y entonces uno les pregunta y digo, bueno, ¿y cuándo vamos a partir la torta? ¿Cuándo hacía en son de broma, no? Entonces, al final, la señora de uno le dice, oye, ¿sabes que no le pregunten más? Porque ya es un tema que déjalo tranquilo, etcétera, ¿no? Entonces uno lo tira como a la broma, pero la verdad es que, bueno, ese, digamos, es el punto, ¿no? O sea, el carácter indisoluble dice relación al momento, ¿no es verdad?, del ánimos conubio, o sea, el ánimo de casarse. Entonces, cuando uno se va a casar, nunca va a pensar al mismo tiempo que se está casando que se va a divorciar o que se va a separar de su marido o mujer, ¿de acuerdo? Ese es un punto, ¿no? Por lo tanto, el carácter indisoluble del matrimonio mira más la intención de los contrayentes que la naturaleza propiamente tal del matrimonio. O sea, que el matrimonio sea un contrato por el cual un hombre y una mujer se unen actual, etcétera, y tiene deber y derecho recíproco, etcétera. O sea, eso es otro tema, ¿no? De esa forma, digamos, lo enfoca. Por lo tanto, para que el matrimonio pueda terminar por divorcio, ¿no? Y se debe cumplir, obviamente, los requisitos legales, como el divorcio de sanción, o el cumplimiento de un plazo por cese de la convivencia, el divorcio consensual o remedio, y una sentencia judicial, ¿no?, que lo declare. Por lo tanto, hago hincapié respecto de esta incongruencia que existe en nuestra legislación respecto de la manera de poder interpretarlo. Porque por un lado, el artículo 102 nos dice que el matrimonio es indisoluble y por lo tanto no se puede disolver, y por otro lado el artículo 55 y siguiente de la ley de matrimonio civil regula el divorcio y a través de la institución, la sentencia firme del divorcio, el matrimonio sí se puede disolver. Es lo que se llama, ¿no es verdad?, una antinomia en segundo grado en cuanto a la interpretación, ¿de acuerdo? Pero es aparente porque para mi juicio, y vuelvo a reiterarlo, aquí ha ocurrido una derogación tácita, parcial de la ley, ¿ok? Bien, ahora vamos entonces a pasar a ver, ¿no?, el divorcio de la ley 19.947, que es una institución nueva en Chile, como les decía. ¿Nueva en qué sentido? No es que no existiera divorcio antes de la ley, sino que es nueva porque hoy día el divorcio pone término al matrimonio y por lo tanto es un divorcio vincular. Primero está regulado esta institución en la ley de matrimonio civil, artículo 53 y siguiente. En Chile no se aprobó una legislación que es la más laxa en el mundo por la causal del divorcio remedio, y esto es muy importante y esencial que ustedes lo tengan presente. Fíjense ustedes que los últimos países en el mundo de aceptar el divorcio fue Irlanda y Chile. Todos los otros países, de alguna u otra forma, reconocían el divorcio como término de la relación matrimonial. Entonces, fíjense ustedes que nosotros, los chilenos, para regular algunas materias somos extremistas. Entonces, por un lado, fuimos los últimos en reconocer el divorcio vincular, mientras que todo el mundo y la legislación mundial reconocían con ciertos bemoles la posibilidad, digamos, del divorcio. Pero luego, cuando nosotros regulamos el divorcio, lo regulamos en forma mucho más liberal que lo que hacen las legislaciones que tenían hace mucho tiempo atrás regulado, digamos, el divorcio. Entonces nos pasamos de un extremo a otro extremo. Ahora, es importante, además, ¿no? ¿Y por qué, digamos, se dice esto, ¿no? Porque nuestra legislación chilena no, por ejemplo, incorporó una cláusula de dureza, como lo decía el artículo 240 del Código Civil francés, que luego fue derogado por una ley del 26 de mayo del año 2004.
Y, por ejemplo, ¿no?, el Código Civil alemán, que permitía al juez negar el divorcio cuando el perjuicio que el otro cónyuge o los hijos sufrirían, fuese mayor que el posible beneficio que éste irrogaría al actor. Entonces, en Francia, el artículo 240 del Código Civil francés, ¿no?, señalaba algo parecido, que ya está derogado, al Código Civil alemán. Es decir, que no obstante que ambos cónyuges estuvieran de acuerdo, ¿no?, en divorciarse, igual, ¿no es verdad?, se le facultaba al juez, en este caso al juez de familia chileno, para poder rechazar el divorcio cuando el juez estimara, ¿no?, que eso podría producir nefastas consecuencias al otro cónyuge o a los hijos, y ese sufrimiento, ese daño, fuese mayor, ¿no?, a la declaración de divorcio. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué existía esta cláusula de dureza en el Código Civil francés y luego se derogó en el año 2004? ¿Por qué? Porque el tema es, ¿no?, que en Chile trató de incorporarse una cláusula de dureza, ¿no?, de la forma como estaba redactada en el Código Civil francés, pero fue rechazada durante la tramitación del proyecto de ley. ¿Por qué? Porque esto le daría muchas facultades discrecionales a los jueces antidivorcio para rechazar esto. Y eso fue el tema que ocurrió en Francia, con el artículo 240. Cuando entró en vigencia el artículo 240 en Francia, que le otorgaba la facultad a los jueces de familia, ¿no?, de poder rechazar o negar dar lugar al divorcio por esta causal, entonces cada juez, obviamente los jueces son humanos y por lo tanto tienen sus convicciones propias. Entonces, así como hay jueces que estaban a favor del divorcio, también habían jueces que estaban en contra del divorcio, en Francia, digo, ¿no? Y por lo tanto, empezó a ocurrir que estos jueces que eran antidivorcistas empezaron a fallar en contra y empezaron a rechazar las demandas por acción de divorcio. Entonces, eso conllevó a que el legislador francés cortara por lo sano y por lo tanto simplemente derogara el artículo 240 del Código Civil. Y esa misma idea se quiso consagrar en nuestra legislación. Entonces, nuevamente el legislador chileno no confió en la discrecionalidad de los jueces. Entonces el legislador chileno dijo, bueno, si hay una pareja que está de acuerdo en divorciarse, ¿ya?, y que llega a un juez de familia, y el juez de familia que le toque sea antidivorcista, el juez de familia le va a buscar la quinta pata al gato, en términos poco castizos. O sea, va a buscar todos los resquicios legales para rechazar la acción de divorcio, sobre la base, ¿no es verdad?, de que al divorciarse esto traería un mayor, o acarrearía un mayor perjuicio o daño a los cónyuges y a los hijos que decretar, ¿no es verdad?, el divorcio, y por las razones señaladas, por lo tanto, no se rechaza la acción de divorcio. Entonces, frente a esa situación que ya había ocurrido esta experiencia en Francia, simplemente el Congreso Nacional no incorporó esta cláusula de dureza, ¿no? Eso es lo que ocurre. Ahora, de todo lo que hemos dicho, les quiero un poco comentar, ¿no?, cuál ha sido la historia del divorcio en Chile, ¿no? Antes de la ley 19.947 existían dos tipos de divorcio, que lo que hoy día la doctrina llama el divorcio relativo, ¿ya? Uno era el divorcio temporal, que las parejas suspendían, ¿no?, y se entendían divorciadas hasta por 5 años, y después entonces se terminaba el divorcio, y otro era el divorcio perpetuo, ¿no? El divorcio, sea temporal o perpetuo, no ponía término al matrimonio, pero sí suspendía la vida en común de los cónyuges. ¿De acuerdo? Obvio. Ya no vivían juntos. Y es lo que yo les decía a ustedes, que el divorcio temporal o perpetuo es el símil hoy día a la separación judicial. Por lo tanto, la separación judicial podríamos decir que no es una institución novedosa en Chile, porque ya existía antiguamente el divorcio, ¿no?, con otro nombre, ¿de acuerdo? Así como la separación judicial no pone término al matrimonio, el divorcio temporal o perpetuo tampoco no ponía término al matrimonio. En cambio, con la ley 19.947 se incorpora lo que se llama el divorcio vincular. ¿Qué significa el divorcio vincular? Que pone término al matrimonio y crea un nuevo estado civil que se llama de divorciado, ¿no?
Por lo tanto, que ponga término al matrimonio significa que se disuelve el vínculo existente entre los cónyuges, ¿ah? Y por lo tanto los cónyuges dejan de tener la calidad de cónyuge y pasan a tener el estado civil de divorciado, ¿no? Y en segundo lugar, una vez que se decreta el divorcio, esto le da la posibilidad a cualquiera de los cónyuges, ¿ah?, de poder contraer un matrimonio nuevamente. ¿De acuerdo? Ese en definitiva, en síntesis, ¿no?, lo que ha ocurrido en el cuadro histórico del divorcio en Chile antes de la ley 19.947 y con la ley o con la entrada en vigencia de la ley 19.947. Veamos entonces ahora el concepto legal de matrimonio, ¿no? La verdad es que la actual ley de matrimonio civil no define el divorcio, sino que el artículo 53 y siguiente dice en su parte pertinente que el divorcio pone término al matrimonio. Y eso ya es sumamente importante y esencial porque, como dijimos anteriormente, eso lo hace diferente al artículo 102 que dice que el matrimonio es indisoluble. Ahora, es la causal de término del matrimonio válidamente celebrado por un hecho acaecido con posterioridad a su celebración que declara el juez a petición de uno o de ambos cónyuges, cumpliendo previamente los requisitos que lo autorizan y en ciertos casos transcurrido que sea el plazo previsto en la ley. Ese es más o menos, ¿no?, un concepto legal de divorcio, tomando en consideración, ¿no?, lo que dice la ley 19.947 y el sentido natural y obvio de la institución del divorcio, que hoy día es poner término, ¿no?, al matrimonio, ¿no? Ahora, en un concepto doctrinario podríamos decir que parte de la doctrina dice que el divorcio es la separación legítima de un hombre y una mujer que se encuentran unidos por vínculo matrimonial, y la verdad es que esta definición no sirve para eludir el divorcio que disuelve el vínculo matrimonial, ¿no? Porque no dice que disuelve el vínculo matrimonial. Y según el Real Diccionario de la Academia Española, la voz divorcio es la disolución legal de un matrimonio válido cuando se reúnen las condiciones necesarias que establece la ley, que también obviamente es un concepto que hay que tenerlo presente porque me parece que es mucho más completo que el concepto anterior dado por la doctrina. En síntesis, el divorcio no está definido en la ley de matrimonio civil, pero sí se puede extraer, ¿no?, de la institución como está regulada, ¿no?, y se puede dar un concepto legal de matrimonio y también un concepto doctrinal. Lo más importante, cualquiera sea el concepto que se utilice, es que siempre el concepto debe llevar la idea, ¿no?, de que el divorcio pone término al matrimonio o es una causal de término del matrimonio. Y ello para diferenciarlo de otra institución como la separación judicial o la separación de hecho que no pone término al matrimonio. Bien, ahora, en derecho comparado y a nivel universal existen tres clases de divorcio, que estas tres clases de divorcios, dicho sea de paso, son acogidas por la legislación chilena. Primero encontramos un sistema de divorcio, sanción o culpa, que se basa en la existencia de un acto culpable de uno de los cónyuges y como sanción para el cónyuge culpable. Esto es parecido a la separación judicial, donde veíamos por un lado, ¿no?, el cónyuge inocente y el cónyuge culpable. Y establecíamos que había una causal genérica y también habían causales específicas. De esa misma forma y por ese mismo sentido va el sistema de divorcio, sanción o culpa. En segundo lugar, tenemos el sistema de divorcio consensual o por mutuo acuerdo, que su principio es que se funda en el mutuo acuerdo de los cónyuges. Aquí se produce la situación, ¿no?, en que ambos cónyuges deciden de común acuerdo divorciarse, que era antiguamente el sistema de la nulidad de matrimonio por la incompetencia del oficial de registro civil, porque para que procediera esa causal de nulidad de matrimonio, ambos cónyuges tenían que estar de acuerdo. Es similar hoy día al sistema de divorcio consensual o por mutuo acuerdo. Y un tercer sistema es el sistema divorcio o el sistema remedio o repudio o quiebra, que se basa en la ruptura de la unión conyugal y como remedio legal para el término de dicha unión sin que exista culpabilidad de algún cónyuge. Por lo tanto, si uno pudiese decir, ¿no?, o señalar claramente la diferencia entre cada uno de estos sistemas, que finalmente se regulan en nuestra legislación civil, el primer sistema, como les decía a ustedes, es un sistema donde no haya una causal grave en la cual se persigue la declaración del divorcio y que parecido al sistema, ¿no?,
de la separación judicial. ¿Ah? Hay una falta imputable de un cónyuge, ¿no es verdad?, que sea grave y que torne intolerable la vida en común. En el fondo eso. ¿Ya? El sistema de divorcio consensual o por mutuo acuerdo es un sistema de divorcio que es armónico, donde los cónyuges ya tomaron la decisión de divorciarse, ya saben, ¿no es verdad?, que su matrimonio terminó, que no hay posibilidad de reanudar la vida en común y que por lo tanto no ambos están de acuerdo en terminar, digamos, con su vínculo matrimonial. Por lo tanto, es de mutuo acuerdo, o sea, ambos tienen que estar de acuerdo. Y la tercera causal, diría yo que es un término del matrimonio unilateral, porque en la tercera hipótesis, ¿no? Uno de los cónyuges no quiere divorciarse y el otro sí, porque si no sería de mutuo acuerdo consensual. Por lo tanto, el que quiere divorciarse va a demandar unilateralmente, digo unilateralmente porque no hay un acuerdo bilateral, no hay un acuerdo mutuo consensual entre los cónyuges. Por eso digo, es como un aviso unilateral de término de contrato. Entonces, uno de los cónyuges va a poner en conocimiento del otro, o sea, va a demandar el divorcio. Y eso ocurre en el caso en que uno de ellos ya no quiera seguir casado y quiera, por lo tanto, poner término al matrimonio, y el otro de los cónyuges quiera seguir casado y quiera continuar con el matrimonio, ¿no? Esos son los tres tipos de sistemas y así lo vamos a analizar en cada uno de ellos. Ahora, esta es una estadística que yo siempre saco, una estadística, digamos, oficial, ¿no? Del total, digamos, de los divorcios inscritos en el registro civil. Esta es una estadística del registro civil, ¿no? Al 30 al menos de junio del año 2017, ¿no? Fíjense ustedes que la ley entró en vigencia el año 2004, 5, 6, 7 y pasaron 3 años, y a medida que se fue conociendo la ley, entonces fueron aumentando o incrementándose, ¿no?, el número total de divorcios inscritos, ¿no? Fíjense ustedes abajo en el recuadro, ¿no? En el año 2007 comenzamos con 16.049 divorcios inscritos y el año 2008 subió a 22, pero después lo que quiero que les quede claro y en la retina, en que entre el año 2009 y 2016 es alto el nivel de número de divorcios en Chile. Por ejemplo, el año 2009, que fue el año más alto, el número de divorcios, ¿no?, de mayor cantidad, fueron 53.555 divorcios. Y luego, más o menos la cuadratura ha sido, no ha tenido, digamos, mucho flujo ni de disminución ni de aumento, ¿no? Por ejemplo, el año 51, pero luego el año 2011 como que se estabiliza entre los 47 y los 48 mil divorcios inscritos en el año, que es bastante que decir, en un rango, digamos, de 60.000 habitantes. ¿Ya? Ese es más o menos la estadística respecto de los divorcios inscritos. Vamos entonces primero a analizar el divorcio culpa o el divorcio sanción, que lo regula el artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil, ¿no? Este divorcio de sanción se funda en la existencia de un acto culpable de uno de los cónyuges, para el cual la terminación del matrimonio es un castigo. Eso significa el divorcio de sanción y por eso que se habla de divorcio de sanción, ¿no? Está regulado en el artículo 45 de la Ley de Matrimonio Civil, y primero se establece una causal genérica y luego, a modo de ejemplo, se enumeran algunas causales específicas. Bien. Alguna jurisprudencia al respecto, Corte de Apelación al Paraíso del año 2014, dice: la configuración de las causales del divorcio culpable ante hechos de gravedad que se denuncian, el solo hecho de extender un tiempo la convivencia no opera como perdón de la causal de divorcio o sanción. En consecuencia, se concluye que en la especie, no obstante la demora en la concreción de la denuncia, la gravedad de los hechos que se denuncian implica que la vida en común resulta intolerable y corresponde decretar el divorcio por culpa que sea demandada. Para que vean ustedes, ¿no?, cuál ha sido
el devenir de la jurisprudencia respecto de esta primera causal genérica del divorcio. ¿Cuál es la causal genérica entonces? La causal genérica, ¿no?, está regulada en el artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil, y es la misma, ¿no es verdad?, que la contemplada en el artículo 26, inciso primero, que se refiere a la separación judicial por culpa o causal. Por lo tanto, los requisitos para que se configure son los mismos. Primero, que la demanda tenga por fundamento una falta imputable al otro cónyuge. Segundo, que dicha falta constituya, uno, o una violación grave de los deberes y obligaciones que le impone el matrimonio a los cónyuges, o una violación grave de los deberes y obligaciones para con los hijos. Y tercero, que la falta de la gravedad señalada torne intolerable la vida en común. Por lo tanto, la verdad es que yo me adelanté, pero lo que quiere decir esta jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso es lo siguiente, ¿no? Si alguno de los cónyuges demanda por una causal específica que a continuación vamos a señalar, ¿no?, y el cónyuge inocente demanda y el cónyuge culpable se defiende, ¿no?, diciendo de que sí, mire, la verdad es que hubo un atentado grave físico a la persona, digamos, del otro cónyuge, ya, yo le pegué, ¿no es verdad?, la dejé grave en UCI, pero eso, digamos, pasó hace 6 meses atrás. Por tanto, no se daría la causal específica, ¿sí? De acuerdo, ¿no? Porque podría alegar que hubo perdón de la causal, o sea, cuando la señora salió de la UCI finalmente volvió a vivir con él y jamás no puso una demanda por divorcio, y por lo tanto el abogado de la parte demandada, que es el cónyuge culpable, el que va a ser demandado, va a decir, bueno, pero aquí hubo un perdón de la causal, por lo tanto rechacen la demanda de divorcio. Sí, ¿no?, podría ser válido el argumento, pero aquí podríamos caer en la causal genérica. Y la causal genérica dice que la demanda primero tiene que tener por fundamento una falta imputable al otro cónyuge, que esta falta imputable, sin lugar a duda, constituye una violación grave de los derechos y obligaciones que le impone el matrimonio a los cónyuges. Uno, lo golpea al otro, y obviamente que eso es grave, porque es un atentado físico. Y hasta ahí podríamos decir, bueno, pero es que si luego el cónyuge que fue golpeado volvió a vivir con el otro, entonces hay un perdón de la causal, sí. Pero si esa violencia intrafamiliar o episodio de violencia intrafamiliar, o varios episodios de violencia intrafamiliar que a lo mejor no fueron denunciados por la mujer en su momento, y que podría conllevarnos a concluir que efectivamente aquí hubo una renuncia, no a demandar el divorcio por una causal grave, si todo eso torna intolerable la vida en común, o sea, que la mujer ya no quiera estar con su marido, entonces podría darse lugar a la acción de divorcio, no por la causal específica o porque se podría discutir el perdón, sino que por esta causal genérica. Por eso hago hincapié, ¿no?, a que esta causal genérica contempla solamente estos requisitos, y aquí obviamente podría obviarse el tema de la alegación del abogado de la parte demandada que diga, ¿no es verdad?, o que pida el rechazo de la acción de divorcio por el perdón de la causal. Sí, no estaría en lo incorrecto, estaría en lo correcto. Pero si el abogado de la parte demandante logra probar que hubo una falta imputable al otro cónyuge, que esto quedó claramente porque se abrió un proceso ante el juez de familia de medida de protección por la violencia, digamos, intrafamiliar, ¿no?, que esto obviamente fue una violación grave a los deberes y obligaciones que le impone el matrimonio, que no obstante, obligadamente la cónyuge que recibió la violencia intrafamiliar o que fue víctima de la violencia intrafamiliar tuvo que volver a vivir en la misma casa del cónyuge porque no tenía otro lugar donde se vivir ni ella ni sus hijos. Pero si esa situación torna intolerable la vida en común, también se puede acceder al divorcio. Eso hay que tenerlo, y lo tienen que tener ustedes absolutamente claro. Por lo tanto, todo lo que vimos en relación al análisis de estos 3 requisitos de esta causal genérica, obviamente por sistema de economía procesal, es lo mismo que la causal para pedir la separación judicial por culpa causal del artículo 26. Por lo tanto, lo mismo que dijimos en su oportunidad, cabe aplicarlo acá a esta causal genérica. Jurisprudencia. Corte de Apelaciones de Concepción del año 2010. Dice, fue la demandada la que se enamoró de un tercero y abandonó el hogar común en compañía de 2 de sus hijos. Pero ocurre que el marido, agraviado, al enterarse del episodio en Viña del Mar, beso en la boca de su madre,
o sea, de la madre de los hijos y de la cónyuge del marido, con ese tercero y tomados de la mano se comportaban como pareja. Eso es lo que vio durante este juicio el marido, ¿no? Estuvo dispuesto a perdonarle su infidelidad. No obstante, encontrarse emocionalmente afectado por el hecho, como lo declaró la hija. Lo que viene a significar que para él no era intolerable la continuación de la vida en común con su cónyuge. Y si bien de todas maneras se produjo la separación, ello ocurrió por decisión exclusiva de la propia mujer y no del marido afectado. Si el supuesto o eventual adulterio de la demandada no hacía intolerable la convivencia del actor con su mujer, falla uno de los requisitos que permitía al marido demandar el divorcio por culpa, porque se reitera, si la continuación de la vida en común no se dio, fue simplemente porque su mujer no lo quiso así. Entonces ahí fija claramente el sentido y alcance la jurisprudencia respecto de esta causal genérica. Ahora, dentro del divorcio, sanción o culpa, aparte de esta causal genérica, están las causales específicas que contempla la ley de matrimonio civil. ¿Ya? En primer lugar, tenemos que decir respecto a estas causales específicas que están en la ley de matrimonio civil que esta no es una enumeración taxativa, porque la propia norma dice se incurre en dicha causal entre otros casos y luego dice ellos son. Por lo tanto, es una enumeración enunciativa, meramente enunciativa, y por lo tanto no es taxativa. ¿Y por qué no es taxativa? Porque si no, obviamente esto se hubiese contrapuesto con la causal genérica. Bien, veamos entonces cuáles son cada una de las causales que regula la ley de matrimonio civil y que dicen relación, ¿no?, con el divorcio, sanción o culpa. La primera causal dice atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de sus hijos. ¿Ya? En primer lugar, lo que tenemos que señalar acá es que la ley establece dos hipótesis o dos conductas diversas respecto del cónyuge culpable. Primero, ¿no?, la violación a los deberes de protección y respeto recíproco entre los cónyuges, y luego la transgresión del deber que tienen los padres de velar por el interés superior de los hijos, artículo 222, ¿no? Por lo tanto, se sancionan tanto las conductas, ¿ah? Fíjese usted, atentado contra la vida, o sea, una violencia de tal entidad, ¿no?, que lo que quería el cónyuge era matar al otro cónyuge, o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de sus hijos. Por lo tanto, la doctrina hace esa distinción en cuanto a las conductas que regula y que sanciona, ¿no?, este número 1 del artículo de la ley de matrimonio civil. Ahora, esta número 1, ¿no?, comprende, como lo dice el legislador, los malos tratamientos físicos, o sea, cuando hay violencia intrafamiliar, y psíquico. O sea, ustedes saben que para que exista violencia intrafamiliar, no solamente se requiere que hayan malos tratamientos físicos, o sea, que el hombre le pegue a la mujer o la mujer al hombre, ¿no?, sino que también puede haber violencia intrafamiliar cuando el hombre maltrata a su mujer, ¿no?, psicológicamente, o la mujer no maltrata al marido psicológicamente, cuando le dice tú no sirves para nada, eres un tal por cual, ¿no? ¿Para qué, digamos, te mando a trabajar? ¿No? Entonces, cuando se denigra, ¿no?, cuando se denigra en forma psíquica, también, ¿no?, es importante. Ahora, esta causal no es una causal nueva en nuestra legislación chilena, porque ya existía ya bajo la antigua ley de matrimonio civil, artículo 21, número 2, que decía malos tratamientos graves y repetidos de obra o de palabra. O sea, si ustedes se dan cuenta de cotejar lo que existía antes bajo el amparo de la antigua ley de matrimonio civil, hoy día derogada, y la actual causal regulada por la nueva ley, obviamente esta causal, ¿no?, de la nueva ley es mucho más amplia, ¿no?, que la causal anterior, ¿no? Ahora, tanto en la hipótesis 1 y 2, basta con que exista un episodio, porque la ley no exige la repetición de los atentados, como decía,
en la antigua ley, que decía malos tratamientos graves y repetidos. Por lo tanto, la actual ley no dice graves y repetidos. No, perdón, no menciona la palabra, la grave sí, pero repetido no la menciona. Por lo tanto, la doctrina ha complementado, ¿no?, y ha interpretado, ¿no?, lo del legislador, y en este caso no basta, ¿ah?, con que exista un episodio de malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge de alguno de los hijos, para que entonces se pueda demandar, ¿no?, la acción de nulidad, ¿no? En este sentido, están los autores Barrientos y Novales, Carlos López Díaz y Eduardo Purmurazo. Por lo tanto, no es necesario una reiteración respecto a esta primera causa. Jurisprudencia relacionada. Dice, Corte de Apelaciones de Valdivia del año 2006. Dice, la conducta desplegada por la demandada es constitutiva de falta que constituye una violación grave del deber de respeto y protección que se deben los cónyuges entre sí, tornándose en consecuencia intolerable la vida entre sí. Al respecto, son elocuentes las dos condenas por violencia intrafamiliar de que ha sido objeto la demandada, así como el contenido de los informes sociales, en lo que se confirma que la convivencia de la pareja se ha caracterizado de un comienzo por ser disfuncional, caracterizado por hechos de violencia intrafamiliar y por el marcado interés material de parte de la demandada, existiendo asimismo un abandono continuo reiterado del hogar común. En segundo lugar, tenemos la causal que dice transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. El abandono continuo o reiterado del hogar común es una forma de transgresión grave de los deberes del matrimonio, como lo decía la jurisprudencia, ¿no?, anterior, ¿no? Por lo tanto, la ley acá, en esta segunda causal, señala ciertas transgresiones a deberes específicos y luego ejemplifica una violencia a estos deberes, ¿no? Dice, habla sobre los deberes de convivencia, de socorro y fidelidad, y luego, ¿no?, ejemplifica diciendo el abandono continuo reiterado del hogar común es una forma de transgresión grave de los deberes del matrimonio, ¿no? Ahora, ustedes saben que los ejemplos que da el legislador simplemente sirven para ampliar o extinguir o ampliar o restringir, ¿no?, el ámbito de aplicación de una norma legal. Eso es nada más el ejemplo. No significa que el ejemplo no significa que la norma legal se circunscriba solo al ejemplo que da el legislador, ¿de acuerdo? Ahora, estas infracciones, según lo dice el legislador, deben ser graves, deben ser continuas y reiteradas, a diferencia de la causal anterior que bastaba un solo episodio. Ahora, el autor Jorge del Picó sostiene que los actos deben ser constitutivos de una conducta que se repite con una cierta proximidad cronológica. No incluye una demanda de infidelidad pasada. O sea, hay parte de los autores que cuando se habla del deber de fidelidad, que lo menciona la disposición legal, incorporan los autores nacionales esto de la proximidad cronológica. O sea, vale decirnos que si el marido pilló a la mujer en una infidelidad hace 2 años atrás y ahora recién viene a demandar la causal del divorcio, perdón, por culpa, entonces, según o al decir el profesor Jorge del Picó, obviamente no habría una proximidad cronológica y por lo tanto esta acción impetrada debía ser rechazada por lo que hemos dicho nosotros, la renuncia, ¿no?, a la causa, ¿no? Ahora, otros autores, ¿no?, sin embargo, dice que la reiteración puede producirse aunque respecto del primer episodio haya transcurrido un largo tiempo. ¿Por qué? Porque la ley no dice ni tampoco menciona el término proximidad cronológica. Por lo tanto, es perfectamente factible o posible entre que un episodio y un primer episodio y un segundo episodio haya transcurrido un plazo más o menos razonable, y que por lo tanto eso no impide el que el cónyuge inocente pueda impetrar la acción de divorcio, ¿no? Por lo tanto, esto que habla el profesor Jorge del Picó de la proximidad cronológica es una invención de él y por lo tanto no resultaría aplicable a decir de los otros autores y no sería una limitante para que procediese esta segunda causal de divorcio del matrimonio. Ahora,
Se incluye respecto de este el adulterio como contravención grave al deber de fidelidad. El número 1 del artículo 21, ¿no?, de la ley, de la antigua ley de matrimonio civil decía: adulterio de la mujer o del marido. Era suficiente entonces un episodio de infidelidad para solicitar el divorcio. Hoy el artículo 132, inciso segundo del Código Civil dice: cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido, y el varón casado que yace con mujer que no sea su cónyuge. O sea, ustedes ven inmediatamente no la diferencia entre uno y otra situación. Ahora, en cuanto al adulterio, es importante señalar, ¿no?, que el legislador, al momento de regular el adulterio civil, solo lo restringe a una relación no heterosexual y al ámbito puramente sexual, porque yacer significa mantener relaciones sexuales. Y por lo tanto, esa es, o a eso se circunscribe esta causa, ¿no? Ahora, el deber de fidelidad debe extenderse a todos los aspectos de la vida en común, porque el deber de fidelidad, más allá, ¿no?, de que el adulterio es una forma de infringir el deber de fidelidad, el deber de fidelidad consiste en guardarse fe mutuamente, el ser leal, ¿no?, el uno con el otro. Por lo tanto, y una infidelidad efectivamente prolongada en el tiempo puede obviamente ser calificada de grave, ¿ya? Por lo tanto, la infracción al principio, ¿no?, o al deber de fidelidad va mucho más allá de la connotación meramente de naturaleza sexual, ¿no? Jurisprudencia Corte de Apelaciones de Santiago, 4 de julio del año 2008. Dice: debe entenderse que la causal invocada es amplia y comprende todos los actos y los hechos que implican deslealtad en relación a la obligación de convivencia, afectando la dignidad del otro cónyuge. Más especial es la noción de adulterio, que se encuentra establecida en el inciso segundo del artículo 132. Y por consiguiente, siendo el concepto de fidelidad mucho más amplio que el del adulterio, se puede afirmar por ello que el deber de fidelidad no solo abarca el adulterio, sino que basta una vinculación con un tercero que no guarde los límites de lo común y habitual en relaciones sociales y denote una proximidad de tipo sentimental. ¿Qué es lo que quiere decir la jurisprudencia importante de tenerse respecto a ese aspecto? Porque hoy día es de común ocurrencia, ¿no? Hoy día ustedes saben que a través de las páginas de internet, y a través de las páginas sociales de internet, llámese Instagram, ¿no?, llámese Facebook u otras más, existe lo que se llama el contacto, ¿no es verdad?, entre parejas, ¿no? O busca una pareja, ¿no? Y eso está en las páginas sociales. Por lo tanto, si uno de los cónyuges, a través de estas páginas sociales, llega a acceder a una persona y la llega a conocer y entabla un vínculo sentimental sin que necesariamente haya existido adulterio, para la jurisprudencia también estaría tipificado dentro de esta causa. Eso es lo que quiere decir la jurisprudencia más que nada. Por lo tanto, la infracción al deber de fidelidad no solamente tiene que circunscribirse, ¿no?, a que uno de los cónyuges haya cometido adulterio respecto de los otros. No tiene que circunscribirse solamente al aspecto netamente sexual, sino que más allá, va más allá del aspecto de la connotación sexual. Otra jurisprudencia, Corte Suprema del año 2015, dice: la demandada mantuvo una relación sentimental con una persona distinta de su marido, en una época o periodo en que se encontraba vigente su matrimonio con el demandante. En efecto, con la prueba rendida es posible dar por establecido el incumplimiento grave y reiterado por parte de la demandada del deber de fidelidad que asumió al contraer matrimonio con su cónyuge, conducta que configura la referida causal de divorcio. Ahí ustedes tienen otro ejemplo en que el adulterio no solamente, la infracción del deber de fidelidad no solamente tiene que circunscribirse, ¿no?, al adulterio, ¿no? Otra jurisprudencia respecto a esta causal, Corte de Apelaciones Santiago del 24 de enero del 2007, dice que la parte demandante acompaña con citación 2 certificados de nacimiento de los menores, hijos del demandado, con lo que señala estaría demostrado que el demandado quebrantó el deber de fidelidad que tiene respecto de la demanda. Obviamente estos son certificados de hijos que tuvo el demandado
con otra pareja o con otra mujer, no con su cónyuge, ¿de acuerdo? Dice, la propia demandante reconoce que el demandado abandonó el hogar común produciéndose la separación de hecho en diciembre del año 2000 y la menor nació el 8 de diciembre del año 2001. De modo que fue concebida cuando ya había transcurrido bastante tiempo de la separación de las partes de este juicio, por lo que no es posible considerarlo como una infracción a lo que se denomina el deber de fidelidad. Ahí obviamente hay un rechazo a esta causal. Tercera causal del divorcio, culpa o sanción. Condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o simples delitos contra el orden de la familia, moralidad pública o contra las personas, libro segundo, título séptimo y octavo del Código Penal, que involucre una grave ruptura de la armonía conyugal, ¿no? Este es un tema netamente de naturaleza penal, por lo tanto, yo voy a circunscribirme simplemente a los requisitos que se deben dar para que estemos en presencia de esta tercera causal. Primero, son requisitos copulativos para demandar el divorcio. En primer lugar, necesitamos un procedimiento penal concluido por sentencia ejecutoriada condenatoria. El término comisión aplica al autor excluyendo al cómplice encubridor, salvo que intervenga en la comisión del hecho con alguno de estos grados, el propio cónyuge. Que se trate de alguno de los crímenes o simples delitos enumerados taxativamente por la ley. Si incurre en algún otro delito, puede alegarse, ¿no?, la causal genérica que ya señala. Y que la comisión del delito provoque una grave ruptura de la armonía conyugal, y esta grave ruptura de la armonía conyugal, la concurrencia, deberá ser determinada por el juez, de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Matrimonio Civil y de acuerdo a los medios de prueba que lleguen, ¿no?, las partes, al proceso. Esos son los tres requisitos copulativos. Cuarta causal. Conducta homosexual. Esta es tal vez una de las causales más interesantes que pueden presentarse de un punto de vista formal, ¿no?, para demandar el divorcio o sanción, ¿no? Y es la más discutible en el fondo, ¿no? Porque el legislador habló de conducta, o habla, perdón, de conducta homosexual. Por lo tanto, lo que el legislador trata de sancionar es la conducta homosexual y no la homosexualidad, que es distinto. Si fuera heterosexual, si se probara que tuvo una conducta homosexual, se puede demandar, ¿no?, el divorcio. Por lo tanto, una persona que siempre ha sido homosexual, obviamente no puede incurrir en esta causal. ¿Quiénes incurren en esta causal? Aquella persona que al momento de contraer el matrimonio se dijo abiertamente que era heterosexual y después tiene una conducta homosexual. Ahora, el comportamiento que tipifica, ¿no?, la causal es aquel extremadamente apreciable y objeto de prueba. Fíjense ustedes que en tiempo antiguo muchas veces las personas escondían su homosexualidad por el temor, ¿no?, a que recibieran un reproche de parte de la sociedad, porque en la sociedad era mal visto la homosexualidad. Sin embargo, hoy día esto no es así. Es más, no se puede discriminar porque una persona sea homosexual. Entonces, hoy día la ley protege esta situación, ¿ya? Por lo tanto, lo que el legislador incorporó como conducta homosexual es una conducta que sea apreciable y objeto de prueba. A ver, es como si un matrimonio se casa y luego, por ejemplo, él se encuentra parado en una esquina, vestida como mujer, y ofreciéndose, digamos, como mujer siendo un hombre, ¿no? Ahora, si hay homosexualidad y no conducta homosexual, puede entonces caer
en la causal genérica del artículo 54, siempre que concurran los requisitos, o la causal del número 2, quebrantamiento al deber de convivencia y fidelidad, si tiene una entidad grave y torna intolerable la vida en común. Esto es la verdad es que esta causal es muy compleja, ¿no? Es muy compleja de digerir, ¿ah? Y muy delicada también. Pero esto hay que relacionarlo con el tema de los fines del matrimonio. No se olviden ustedes que los fines del matrimonio son fines que están señalados por el legislador. En consecuencia, hay que ver esta conducta homosexual como una comunidad de vida, ¿no? O sea, me explico. ¿Ah? Si ellos antes de casarse, ¿ah? Y en círculos sociales, ¿no? Se escuchaba de que ella se casaba porque estaba enamorada, porque iban a formar una familia, ¿ah? Y porque iban a tener hijos y se iban, ¿no? A poner en campaña, ¿no? Y que él también, digamos, ¿no? Asentía, ¿no? Con lo que decía su futura cónyuge, su futura señora, ¿no? Y luego de casarse, ella lo pilla en conducta homosexual y claramente cae dentro de esta causal, ¿no? Acuérdense que hay una historia muy famosa, ¿m? De una ex Miss Universo chilena, ¿m? Cecilia Boloco, que nunca lo dijo, pero que en Estados Unidos se sabía que cuando contrajo matrimonio con muchas pompas con un personaje de los medios audiovisuales en Estados Unidos, ¿ah? Y fue un matrimonio así como de hada, acuérdense, no acuérdense, sino que lo pueden ver en las páginas sociales. Mucha gente fue a ver, digamos, este matrimonio, ¿no? Con un gran presentador de la televisión norteamericana, ¿no? Y tiempo de estar casada con él, se da cuenta que era homosexual. Y entonces se le pone término al matrimonio. ¿Ya? Ahora, esta conducta homosexual puede ser por vía de acción o de omisión, ¿no? Como por ejemplo la negativa a cohabitar fundada en tal inclinación. ¿No? Lo que le pasó a Cecilia Boloco, o sea, se casó pensando en formar una familia, tener un hijo, ¿no? Y resulta que al final, ¿no? Él no quería cohabitar con ella, no quería tener relaciones sexuales, ¿no? Y por lo tanto, fundada obviamente su inclinación, ¿no? Bien. Voy a dejarle a usted acá alguna opinión de los autores. Por ejemplo, Carlos López Díaz sostiene que la ley sanciona la conducta, o sea, práctica en que esté involucrada la sexualidad de la persona, no la inclinación homosexual. Y Jorge El Pico Rubio agrega que la orientación sexual del individuo, la extracción de enamoramiento predominante o exclusivo a una persona del mismo sexo, no es constitutiva de la causal de divorcio. La norma exige acreditar la conducta del individuo, la comisión de actos calificados como homosexuales, sin respecto a la sexual precedente del sujeto. ¿Ya? Eso es lo que dice la doctrina al respecto. Ahora, sobre esta causal, ¿no? Puede dar origen a varios interrogantes. Por ejemplo, ¿cuándo estamos frente a un caso de conducta homosexual? ¿O qué se entiende por conducta en este ámbito? ¿O se requiere la realización de actos sexuales con personas del mismo sexo? ¿O el comportamiento femenino de un varón? ¿O el masculino de una mujer? ¿O el desarrollo de una actividad laboral? ¿O la simple entretención que implique aparentar pertenecer a otro sexo? Es complejo el tema. Yo les voy a contar una historia que pasó mucho tiempo atrás, para que ustedes, digamos, no estaba ni siquiera en vigencia la ley de matrimonio civil. Muchas familias, aquí en Arica, por supuesto, la práctica de que en los meses de verano se iban a acampar a la playa. Y para eso iban muy bien aperadas, como se dice en el sur, y se quedaban a dormir, se iban el día viernes y se regresaban el día domingo. En una fogata del día sábado, donde un joven de 19, 20 años estaba tocando al lado del fogón,
y estaba tocando guitarra y todos estaban cantando. Algunos ya con el transcurso de la hora se fueron a sus respectivas carpas y al final se quedó un cocido tanto de jóvenes, de niños, como también, ¿no es verdad?, de adultos, varones, en su mayoría, ¿no? Y a uno de estos varones se le había pasado la copita de más. Entonces estaba medio, ¿no?, mareado, y tipo 3 de la mañana se acerca por detrás al niño que estaba tocando la guitarra y lo empieza a manosear. Vulgarmente, ¿no?, a correrle mano a este niño, ¿no? Eso es la simple entretención que implica aparentar pertenecer a otro sexo. Podemos decir entonces, si esta situación que ocurrió años atrás ocurriese hoy día, podemos decir entonces que podría ser una conducta homosexual, que en el evento de ser acreditada o probada por la mujer en este caso, podría dar origen a una demanda por divorcio bajo esta causal. Eso es lo que, esos son las interrogantes que trae esta causal de la conducta homosexual. Ahora, ¿qué es lo que han dicho los autores? Que corresponderá a los tribunales precisar las conductas subsumibles, pero dadas las dificultades probatorias puede solicitarse el divorcio por el transcurso del tiempo y por cese de la convivencia. O sea, hay otras formas de poder solicitar el divorcio más que meterse, digamos, esta causal de conducta homosexual, ¿no? Quinta causal, alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre estos y con los hijos, ¿no? Dice alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave. O sea, habla de alcoholismo y habla de drogadicción, ¿no? Por lo tanto, la adicción a las drogas, como el alcoholismo, se consideran enfermedades y esto se deberá probar, ¿no?, al invocar la causal. Se impone entonces que existe una consecuencia, constituir un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre estos, ¿no?, y con los hijos, ¿no? Y en los casos en que la adicción no constituya una enfermedad, entonces podrá demandarse por la causal genérica del artículo 54. ¿Ya? Ahora, persona alcohólica o drogadicta al momento de celebrar el matrimonio. Constituirá la causal de nulidad de matrimonio del artículo 5, número 4, siempre que su origen fuese de naturaleza psíquica. Si su origen no fuese naturaleza psíquica, puede reconducirse a la causal del número 5, dado que no, él padece de estas patologías que perturban gravemente, el juicio y discernimiento. Ahora, si el otro cónyuge ignoraba esta condición, sería alegable como capítulo de nulidad el vicio contemplado en el artículo 8 del número 2. Por lo tanto, para que estemos en presencia de esta causal, se requiere que la persona adicta al alcohol y a la droga sea una enfermedad y por lo tanto hay que acreditar, ¿no?, esta patología. Veamos la opinión del profesor Jorge El Pico Rubio respecto a esta causal. Dice, discute la causal cuando la adicción a la droga o al alcoholismo son consideradas como patológicas. El cónyuge que abandona al otro por una patología puede infringir el deber de ayuda y socorro en este estado de necesidad, y sobre el alcoholismo debe tratarse de la ingesta habitual y adictiva de bebidas alcohólicas y no meramente la embriaguez habitual. Ustedes saben que hay lo que se llama el alcohólico inveterado, ¿no? O sea, y el alcohólico social. El alcohólico social es aquel que durante toda la semana pasa sobrio y sin embargo, no, el día viernes o sábado, cuando tiene algún evento social, se cura, ¿no? Entonces, también podría ser una conducta que cae dentro de esto, de esta, digamos, causal. Ahora, este autor dice que sobre la drogadicción, el consumo de drogas provoca dependencia en el individuo y porque la ley alude a la drogadicción, que es una dependencia generada como consecuencia del consumo de drogas, o sea, es una enfermedad. Y como tal, entonces, hay que acreditarla. Finalmente, la tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos, la última causal que vamos a analizar, ¿no? Este número comprende, al igual que el número 1, ¿no?, como capítulos del divorcio primero,
la violación a los deberes y protección y respeto recíproco entre los cónyuges, porque es tentativa, porque dice esta causal tentativa para prostituir al otro cónyuge, y transgresión al deber que tienen los padres de velar por el interés superior de los hijos y procurar su mayor realización espiritual y material. Y obviamente cuando uno de los padres incurre en la tentativa para prostituir al otro o a los hijos, obviamente que incurre en esta causal que es gravísima, ¿no? Esta conducta solo se exige la tentativa, dada la gravedad de los hechos que se sanciona de diversas formas en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, cuando un cónyuge incurre en una causal de tentativa para que el otro se prostituya, o que su hija o que su hijo se prostituya, obviamente incurre en esta causal que es obviamente de suma gravedad. No solamente afecta la realización espiritual o material, sino que también, y sobre todo respecto a los hijos, ¿no? Sino que también su integridad física de los hijos, ¿no? La mujer y los hijos son lo más sagrado. Entonces, ¿cómo un marido va a tratar de, no, va a caer en la tentativa de prostituir a su mujer o de prostituir a su hijo? O sea, eso es una causal de la mayor gravedad posible, ¿de acuerdo? Ahora, esta causal trae diversos tipos de sanciones. Primero, es una causal de inhabilidad moral de los padres que afecta al cuidado personal, ¿no?, de aquello, y constituye una infracción que lo inhabilita moralmente para ejercer la tuición, en el caso de sus hijos. Es una causal también de emancipación judicial o de separación judicial, que se incluye como causal genérica del artículo 26, y también el Código Penal tipifica esta conducta en los artículos 367 y 37 bis. Al tratar el parentesco, lo sanciona privando de todos los derechos otorgados por la ley sobre la persona y bienes del ofendido, de su ascendiente y descendiente, al que fuera condenado por un delito sexual cometido en la persona de un menor del que sea pariente. Entonces, obviamente que es una conducta de mayor gravedad, donde está sancionada la tentativa como un acto mínimo, ¿no? Obviamente la complicidad y la autoría también, pero basta la tentativa para incurrir en esta causa. Por lo tanto, en este caso, será el juez penal quien decrete la emancipación del menor cuando corresponda, cuando esté conociendo, ¿no?, del tipo penal, que, como ustedes saben mejor que yo, tipifican el tema, ¿no?, de la delito sexual en contra de los menores de edad. Hechos, por lo tanto, que constituyen la causal deben haber ocurrido después de celebrado el contrato de matrimonio. Si los hechos ocurren antes, puede configurar una causal de nulidad de matrimonio. Ejemplo, por padecer uno de los contrayentes un trastorno de anomalía psíquica, incapacidad o impedimentos para contraer el matrimonio. ¿De acuerdo? Y el Tribunal Constitucional dejó claro que los hechos pueden haber ocurrido antes o después de entrar en vigencia la ley de matrimonio civil, de acuerdo al fallo del 31 de diciembre del año 2009, en cuanto al aspecto, digamos, de la cronología, ¿no? Bien. Hasta aquí entonces vamos a quedar. Ya hemos analizado todas las causales. Cualquier duda me la consultan en la próxima clase, y para la próxima clase entonces vamos a continuar con el divorcio culpa y la recuperación del jus conubi, o sea, el derecho a casarse, ¿de acuerdo? Que también es un elemento importante a considerar. Bien, con esto entonces pongo término, ¿no?, a esta clase por hoy día. Profesor. Dígame. Sí, le hablo, el delegado le quería decir que tenemos que empezar a ver fechas tentativas para la próxima evaluación. Y hay que pasar materia, claro, obviamente, para poder tener la evaluación correcta, pero eso, que en los próximos días podamos conversar sobre una fecha para fijar las nuevas evaluaciones. Sí, ningún problema. Para que los próximos días empecemos a la fecha. Ya. Eso, profe. Sí, gracias. Ningún problema. De nada.